los invito para que unánimes ahí conmigo, vamos a hacer la oración por la Torah, por la lectura de la Torah. Entonces decimos todos, Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu bikol hamim benatan lanu torato. Barú atah Yahweh noten hatorah, amén y amén. Y dice en español, bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has apartado entre las naciones y nos has entregado la Torá. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torá. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, como hemos venido en este tiempo estudiando este libro tan especial, este libro de los Tevilim, los Salmos, y cada día pues el Eterno nos ha venido enseñando y edificando, que hoy no sea esa excepción, que sea Él derramando de su rúa sobre cada una de nuestras vidas para que alcancemos y logremos tener ese nivel que el Eterno quiere que tengamos. Porque es muy importante para nosotros como pueblo de Dios mantenernos, afirmarnos, cada día ir avanzando. Entonces, hoy vamos a estudiar un libro muy importante. Esto es algo muy maravilloso. Vélez. Que nos puede dejar una gran enseñanza, una gran edificación para nuestra vida, para que nos levantemos, nos elevemos más en este camino. El propósito del Eterno es que día a día nos elevemos más. Entonces, para hoy nos corresponde el Salmo 36, que tiene como texto del 1 al 36. Y lo leo para la gloria de nuestro Abacados, Yuhei Bajei. Y dice de la siguiente manera. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Tremendo. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Póngale bien de cuidado desde el principio hasta el final, para que pueda entender y tener claro el tema que vamos a tratar. Es un tema que de pronto usted ya lo maneja, lo domina, pero es muy importante que cada día aprendamos algo más de alguien que nos puede dar una pauta para que eleve más nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Recordemos que somos un pueblo, somos un cuerpo, y ese cuerpo es un cuerpo dinámico que se mueve. Y de lo que nos hace mover a nosotros es el entendimiento a las escrituras, a esa bendita Torah. Entonces nosotros podemos ver en los varones que escribieron los salmos, estos Tevilim, fueron hombres que eran siervos del Eterno, que le servían al Eterno, que eran temerosos del Eterno y eran guardadores de la Torah. Entonces, es muy importante para nosotros como siervos del Eterno, temerosos de Él y guardadores de su Torah, que aprendamos los unos de los otros, así como vamos a aprender todo el tiempo de las experiencias de todo el pueblo de Israel, de sus profetas, de sus sacerdotes, de todos los siervos que escribieron esta escritura tan maravillosa, inspirados por el Rúa de Yahweh, que fueron llenos de su presencia. Entonces, continúo leyendo. Mire cómo dice, el 2, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, o sea, el inicuo, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Oiga qué nivel, ¿no? Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Dice 4, medita maldad sobre su cama y está en camino no bueno. El mal no aborrece.
Oiga, Salmo 36, tremendo. El mal no aborrece el inicuo. Dice el 5. Yuhei Bajei, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O sea, después de que el Melech había escrito estas palabras acerca de la iniquidad, de la maldad, del pecado del hombre, y dice estas palabras: Yuhei Bajei, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Aleluya, es que es un contraste poderoso que nos va a traer a nosotros una enseñanza muy profunda y muy veraz y muy real, hermano, para que nosotros verdaderamente tengamos nuestra mente, nuestra conciencia despierta, hermano, abierta, amplia. No nos cerremos, porque hay un error muy grande cuando el hombre posee conocimiento de la Torá en exceso, se cierra, hermano, y no quiere ver más allá de sus ojos o de su nariz. Porque aunque parece que estudiando y conociendo ve más allá, a veces parece que no lo viera. Entonces, vamos a estar atentos a la enseñanza porque es importante. Mire cómo dice. 6. Tu justicia es como los montes de Elohim. Tus juicios, abismos grandes, oh Yahweh. El hombre, al hombre y al animal, conservas. Al hombre y al animal, conservas. O sea, todo esto lleva una cadena de misericordia de parte de Yahvé sobre los pueblos, sobre su creación. Hermano, eso es un amor profundo, un amor que nosotros debemos de profesar de la misma manera hacia nuestro hogar, hacia nuestra familia, pero también ir más allá, hacia nuestro, de pronto, digamos, segundo hogar, porque es el hogar base, el de la Keilah, nuestra congregación. Ese amor debe alcanzarlos a ellos, ese amor que debemos profesar nosotros y tener en nuestro corazón, alcanzarlos también a ellos. Pero ir todavía mucho más allá, hacia su creación, hacia el hombre que está perdido, hacia la fauna, hacia la naturaleza, tener misericordia y amor por ella. Es algo básico, algo básico. Y este salmo nos va a dejar algo para este presente, para este tiempo que estamos viviendo, algo muy especial. Seguimos leyendo. 7. Cuán precioso, oh Elohim, es tu misericordia. Oiga, como dice, después de que dice ese texto pasado, de que hoy dice, tus juicios son abismos grandes, oh Yahweh, al hombre y al animal conservas. Dice, cuán precioso, oh Elohim, es tu misericordia, porque en todo ello Elohim no ha hecho otra cosa sino que derramar misericordia todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. O sea, los que llegamos al conocimiento de esta Torah, no vamos a encontrar otro refugio más, sino en la Torah. Y como hemos encontrado refugio en la Torah, nosotros nos debemos de volvernos una extensión de la mano de Yahvé, de la mano de nuestro Salvador y Redentor Yeshua. O sea, esa extensión debe estar en nosotros, ser refugio para el necesitado, ser refugio para esta creación. En nosotros no debe haber nada de maldad, de iniquidad, nada de odio hacia nada ni hacia nadie, hermano. Nosotros debemos de tener siempre misericordia. La misericordia de Yahvé,
La justicia de Yahvé debe prevalecer en nuestros corazones todo el tiempo, hermano. En todo, para todo. Y dice, por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Qué hizo Yuhei Bajei contigo, conmigo y con toda su creación? ¿Ve? Y con los que nos hemos acercado a él. Eso. Nos ha alimentado con la grosura de su casa y nos ha llenado de esa agua viva. Serán completamente saciados. Amén. Noveno, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Aleluya. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Oiga pues, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad y fueron derribados y no podrán levantarse. Aleluya, aleluya. Bendito el Eterno. Hasta ahí llegó el Santo. Ya todo está dicho. Todo está dicho. El Eterno es así de bueno, de misericordioso, de bondadoso. Él es el que hace justicia. Él es el que hace juicio. En él está el tomar venganza. No está ni en usted, ni en mí, ni en ninguna organización del mundo. Somos nosotros los que debemos de siempre esperar en su bondad, en su justicia, en sus juicios. Por eso, en estos últimos tiempos que vienen juicios, es justo que vengan, porque el hombre ha sido desagradecido con la misericordia y la bondad de Elohim. Entonces, mis hermanos, algo que quiero resaltar y para empezar esta enseñanza es ese primer texto donde dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. Algo de que debemos de entender qué es iniquidad, que desafortunadamente ha sido una palabra mal interpretada, mal traducida. En la mayoría de los casos está traducida como maldad. Y cuando se refiere al hombre, lo dice iniquidad es inicuo, inicuo. Pero ya vamos a ir viendo más adelante eh, qué es esta palabra. La vamos a ir entendiendo más. Por eso lo dije al principio, que era un tema que ya todos manejamos, pero que yo sé que le va a dejar algo nuevo a usted, algo muy importante, hermano. Este es uno de los detalles por el cual las Biblias, o sea, la escritura de la que hoy poseemos muchos, que es las Biblias más tradicionales, más vendidas del mundo, como son la Reina Valera, es una de las traducciones menos confiable, ya que tiene cerca de 2.900 errores de traducción, hermano, de traducción, y uno de los errores graves de traducción es esa palabra, iniquidad. El desconocimiento de la palabra iniquidad es la que tiene confundido a todo el mundo, y por eso todo el mundo cree que iniquidad, bueno, lo vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ir estudiando más adelante. Las obras de la carne son diferentes a la iniquidad. Por lo general, la una nos conduce a la otra. Iniquidad la traducen como maldad, o sea, es maldad. Entonces, en la Biblia, maldad, en la Reina Valera, es no hacerle caso u obedecerle a nuestro Salvador. Es un sinónimo de iniquidad, mal entendido y mal traducido, mal manejado. Y es muy importante, pues, saber manejar esta información y tenerla muy clara, porque el tenerla clara nos va a dar a nosotros un conocimiento más amplio
y un entendimiento mayor. Entonces, los creyentes del sistema le dicen maldad a las obras de la carne. Y aunque son maldad, pero conforme a la traducción, no son iniquidad, son obras de la carne. Son obras de la carne. Ahora usted no me entiende y de pronto algunos me dirán, uy, se descachó el hermano Javier, pero no, lo vamos a ir viendo poco a poco. Para ellos eso es pecado, o sea, para el sistema religioso actual, pecado es las obras de la carne y no tienen en cuenta la, la descripción o la verdadera traducción de la palabra iniquidad. Entonces, ahora sí les voy a aclarar. En el libro de Juan, en la carta de Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 4, ya todos lo sabemos. Por eso yo decía, ya todos conocemos el tema, lo hemos hablado, pero este salmo nos despierta a nosotros un interés mucho más profundo de poder llegar más allá para poder nosotros calibrar verdaderamente la palabra iniquidad. Entonces, mire que en el libro de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos lo enseña y dice, yo me lo sé, pero lo quiero leer aquí. Entonces, dice de la siguiente manera. 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la palabra iniquidad. Cuando una persona es inicua, infringe la ley. Pero vamos a ir avanzando en la enseñanza y vamos a ir elevando más el conocimiento. Entonces, iniquidad quiere decir transgresión de la ley, transgresión de la ley, de la Torá y de los mandamientos de Elohim. En un sentido bíblico, la iniquidad existe desde el principio, desde el primer Adán, fue traspasada a toda la raza humana. Pero después vamos a tener una división, o sea, unas subdivisiones ahí en este proceso del conocimiento que estamos recibiendo. Hay solo 3 clases de condiciones en el hombre. El hombre tiene 3 condiciones, solo 3 clases de condiciones. Y esas no las habla en el libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Léalo bien ahí. Y ahí el apóstol Pedro nos habla de las 3 clases de personas que hay. Entonces dice, y si el justo con dificultad se salva, ahí está hablando de los juicios que vienen sobre el hombre, pero mire que él nos describe ahí las clases de personas que hay. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿En dónde aparecerá el pecador? Entonces, ¿cuántas clases de personas hay? Justos, pecadores e impíos. Justos, pecadores e impíos. Entonces, este es lo que tenemos que desarrollar el tema. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Y quiénes son los impíos? Para el sistema religioso, las obras de la carne son el pecado. Su gravedad está por encima del pecado. O sea, ellos desafortunadamente, como a las obras de la carne, ellos han rechazado la Torá, la han anulado, han dicho que está abolida, entonces ellos no reconocen el pecado como transgresión a la Torá. Ellos le dan el nombre de pecado a las obras de la carne. Pues ya queda claro, ¿no? Ya ahí, ya entramos a un nivel más de conciencia, de entendimiento. O sea, las obras mías, mis prácticas
Mi forma de ser son maldades, son mi yeser hará, mi mala inclinación. Entonces, aunque la iniquidad me lleva a qué? A que las obras de la carne se manifiesten en mí. Amén. Entonces, por eso es lo que dice la respuesta ahí clara en Primera de Juan 3:4. ¿Cuáles son las obras de la carne según Rashaul? Porque es que este salmo nos habla de algo muy tremendo, hermano. Y fueron los 4 versículos que no los quiero repetir para no perder, no, perdón, entre comillas, no perder el tiempo, porque nunca se pierde el tiempo en repetir y leer y leer y leer, porque gloria al Eterno, más le sacamos el sabor a la palabra, pero para no atrasarnos un poco en la enseñanza. ¿Cuáles son las obras de la carne según Rashaul? Estos grupos son parte de nuestro. Mire, le voy a dar una explicación muy importante para que usted entienda, hermano mío, porque nosotros debemos de ser claros y entendidos en la parábola de del sembrador, que vino a sembrar una semilla. Y vino y sembró esa semilla y en cada una de las vidas la semilla cayó, pero en una muy importante que es buena tierra, cayó esa semilla, yo ya lo he hablado en enseñanzas anteriores, en una dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces vamos a hablar aquí, en esta parte, donde Rachaul nos dice cuáles son las obras de la carne. Debemos de entender, debemos de tener muy claro que estas personas de las que yo voy a hablar son personas que están dentro de la Keilah, dentro de nuestras congregaciones. Porque a veces se cree que en la congregación lo único que hay es ángeles y puras personas que levitan, que los santos. Y no es así, hermano, no es así. Esto trae un golpe fuerte a nuestro entendimiento, pero no es así. Mire cómo habla Rashaul. Por eso no hay que sacarle, no, en el sistema religioso, ¿qué es lo que se hace mucho en el sistema religioso? En el sistema religioso se la pasan sacándole demonios a las personas, haciéndole liberaciones, como nos tenían acostumbrados algunos de nosotros en algunos lugares. Pero hermano, para eso está la Torá. La Torá es la que transforma el alma. La Torá es la que la convierte al alma. La obediencia a la Torá es la que hace la diferencia entre la religión, entre el sistema y entre nosotros como pueblo de Yahvé. Nosotros aquí enseñamos la Torá porque sabemos y hemos experimentado de manera personal de que la Torá es la que nos ha dado esa liberación, nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas. Pero ahí es donde viene el choque del que habló Rashaul, la guerra entre el alma, el espíritu y la carne. El choque de nuestras obras de la carne contra el conocimiento y la ciencia de Yahvé. Por eso, hermano, a donde nos lleva este salmo, al nivel que nos quiere llevar, es a un nivel de conciencia muy elevado, porque la Torá, las escrituras, hermano, todas esas experiencias de todos estos varones que escribieron, nos quieren enseñar, hermano, a que nosotros debemos de tener una conciencia limpia, pura. Perdóneme que se la deletree así, que lo haga despacio. Limpia, pura. Si no hay limpieza en tu conciencia, hermano, y no hay pureza en tu conciencia, las obras de la carne, aún tú seas en un erudito en la Torá y te salga Torá por todas partes, la sepas y la hables, hermano, pero si no hay pureza y limpieza,
las obras de la carne van a estar dentro de ti. Por eso le dije, hermano, que esto que nosotros estamos viendo, que vamos a leer ahora de Rashaul, en el capítulo 5 de Gálatas, del 16 al 26, hermano, esas obras se manifiestan en muchos que aún conociendo la Torá, enseñando la Torá, sirviéndole al Elohim con santidad y todo, porque eso es, cuando nosotros nos reunimos, somos santos, pero sin embargo todavía están esas debilidades ahí. Por eso esta carta, hermano, esta carta es para el pueblo. Esta carta nosotros no la podemos leer a los impíos, porque pues obviamente para evangelizarlo la utilizábamos, pero es para el pueblo que Rashaú le había llevado la Torá, le había llevado el conocimiento de la Torá. Entonces les había dicho que ya a pesar de que ellos ya se habían justificado, ya vivían aparentemente una nueva vida, sin embargo, había una lucha dentro de sus vidas que los llevaba a tener esas caídas, esas flaquezas. Entonces él les dijo, miren mis hermanos, el asunto es de la siguiente manera. Y mire cómo dice, 5 de Gálatas, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu. Ya todos no lo sabemos, hermano. Pero entonces lo va a leer rápidamente. No satisfazgáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne no son la iniquidad. La iniquidad es la desobediencia a la Torá. Esa es la verdadera iniquidad. El no guardar los mandamientos. Y eso te hace aún más vulnerable a los deseos de la carne. Pero entonces él está hablando con su pueblo, ese grupo en Gálatas, en Galacia, iglesias, Keilah, congregaciones que ya lo habían escuchado a él, que ya habían recibido al Mashiach Yeshua, que ya estaban guardando la Torá, ya estaban guardando el Shabbat, ya habían entendido que eran ovejas que estaban perdidas, pero que habían venido al retorno, y entre ellos algunos extranjeros. Entonces les digo, no satisfagan los deseos de la carne, porque ustedes ya son nuevas criaturas. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, contra nuestro deseo de querer agradar a Yahvé. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Entonces, por eso, hermano mío, si usted ha llegado a la Keilah, a la congregación, y usted es nuevo, porque desafortunadamente pasa mucho, hermano. Por eso es que nosotros vemos mucha congregación flotante, mucha congregación que va de un lado para otro, y todos se la pasan buscando la Keilah perfecta, donde solo hayan santos que levitan y son intachables, inmaculados. Y no es así, hermano, no es así. Entonces mire cómo sigue diciendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces hay un grupo, hay una Keilah de justos. Hay un grupo ahí dentro de ese grupo que se están dejando guiar por el Espíritu. Y entonces él les dice a ellos, les dice, no estéis bajo la ley, pero no está hablando de la Torá. Él está hablando, no estén bajo la ley de la carne. No vivan esa vida inclinada hacia la maldad. Si ustedes están sirviéndole a Yahweh en el altar, están partiendo el pan, están sirviendo el vino, están honrando a Yahweh en el servicio que ustedes le dan a él. Hermanos, no pueden ustedes estar todavía en la carne, porque miren, cosas, la lista que hay aquí puede ser que hermanos que de verdad parecen siervos del Eterno, todavía tienen debilidades, que tienen luchas dentro. Entonces estas luchas vamos a leerlas. Entonces rápidamente, para ir avanzando, entonces dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de la carne. O sea, ya la ley de la carne y del pecado ya no están en nosotros. O sea, dice, y manifiestas son las obras de la carne, por si acaso les dice al pueblo, si alguno está adulterando o fornicando o todavía
tiene prácticas de inmundicia, de lascivia, idolatrías, todavía practica la hechicería, las enemistades, los pleitos, todavía es celos, esos celos enfermizos, dañinos. Es que ni aún el celo por la Torá, enfermizo y dañino, no debe prevalecer en nosotros. En nosotros debe haber un celo por la Torá, hacerla respetar, pero no volvernos fanáticos, ni volvernos destructivos. Porque sí, el celo como en Pinjas debe estar, pero hay celo en algunos hermanos que maltratan ovejitas, que están ahí, que todavía son débiles y fallan, y las tratan sin misericordia, sin amor. De eso nos habla el Salmo, hermano. De eso nos está hablando el Salmo 36, de la misericordia al impío y al pecador, hermano, al hermano que mora con nosotros, porque hay debilidad en él. Obviamente, no podemos volvernos alcahuetas, tampoco se trata de eso, pero sí tenemos de que ser sabios y misericordiosos y entendidos para tener una conciencia más elevada y menos carnal, de tratar duro al pueblo de Yahvé, porque misericordia es lo que debemos de tener, hermano. Porque recuerde que la palabra dice, quién sabe que de pronto hasta tú mismo algún día caigas en esas fallas y en esos errores y venga y no halles misericordia. Por eso el Melech David halló misericordia, porque fue misericordioso, hermano. Fue misericordioso. Recuerde que fue misericordioso con Nabal. Fue misericordioso con Saúl, aunque siendo enemigos que no lo querían, tuvo misericordia. ¿Y qué es lo que él tuvo? Alcanzó misericordia, porque ese es el corazón de conforme a la voluntad de Yahvé. Él tiene misericordia. Cuando ya vienen los juicios es porque ya es hora, ya es tiempo de raer con eso. Pero eso tarea de Yahvé. Entonces sigue diciendo celos, iras, contiendas entre nosotros, hermano, que si las hay, hermano, la mejor manera de poderlas superar es con sabiduría, con amor, con entendimiento, no ir cortando cabezas, no ir derribando ovejas, hermano, pisoteándolas, no, hermano, con amor, con misericordia, con respeto. Disensiones, herejías que las pueden haber. Hay hermanos que a veces salen con palabras que no, uy, pero ¿por qué el hermano, como decían estos hermanos, el hermano Sador en una de las enseñanzas se escachó, pero no escacharlo para decirle, uff, ¿qué es esa herejía? No, hermano, para edificarlo, instruirlo, enseñarle con buena voluntad, con amor. Envidias, parejo, permanente, homicidios, el odio hacia los hermanos, borracheras, por las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, nosotros no podemos sacarlos de allá y derribarlos para que ellos no, hermano. Hay una palabra de restauración y de sanidad, de misericordia, porque hay muchas ovejitas que son ovejas. Hay unas que sí, son lobitos ahí disfrazados de ovejas, pero hay muchas que sí son ovejas, pero que fallan, tienen debilidades, tienen caídas, hermano, pero nosotros no podemos ir contra ellas. Entonces, mire cómo dice el 3, el versículo 3, el Salmo 36, versículo 2, dice, se lisonjean por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada aborrecida. O sea, estas son ovejas que ya verdaderamente son lobitos, pero están ahí todavía. Entonces, algunos se vuelven altivos y su levadura los enceguece, se vuelven soberbios, soberbios, difíciles, hermano. Entonces uno puede muchas veces a una ovejita sana volverla así, volverla soberbia, altiva, y ya no hace el pecado
por debilidad, sino que lo hace como con rabia, con ira, como muchas veces nos pasa a nosotros en la familia, con nuestros hijos, porque tratamos duros a nuestros hijos. Nosotros no queremos que ellos lleven el proceso de Yahvé, sino que queremos imponerles nuestro proceso, que no es correcto, sino queremos llevarlos es a las malas, al amor de la Torá, a servirle Torá. No, hermano, a nadie se le obliga en este camino. Cada uno llega a medida que el Eterno va tratando con la vida. Por eso es que el Salmo ahí en el versículo 6 en adelante empieza a hablar de la misericordia y de la bondad de Yahvé, porque David tenía una conciencia elevada. David tenía una conciencia elevada, alta, de que el Eterno tenía misericordia, que Él era bondadoso, que Él podía volver a traer esas almas a su corazón, porque muchos, como le digo, están ahí por sus debilidades, por su flaqueza, su inclinación todavía domina, gobierna, pero es un proceso. Yo hoy lo que he superado hace 7 años o 9 años o 10 años era una debilidad tremenda. Cualquiera, si yo la hubiera manifestado y lo hubiera mostrado, aunque algunas veces se manifestó, pero no era para que nadie me viniera a juzgar y a condenar, como hicieron con Miriam de Magdala, que vinieron los fariseos a darle, a lapidarla porque la habían visto en el pecado, la habían cogido infragante. Eso, la Keilah de nosotros, una Keilah de amor, de misericordia, de verdad. Ese es el amor del pueblo de Yahvé. Entonces, podemos ver que hay 3 clases de personas en el mundo. Entonces, los justos, los pecadores y los impíos. Entonces, los justos, los que guardan la Torá. Los pecadores, los que conociendo la Torá y están aún con nosotros ahí, todavía infringen la ley en algunas áreas. Están ahí. El Eterno los juzgará por su pecado, pero Él los juzgará. No perecerán, serán juzgados por la Torá. Pero los impíos son los que no conocen la Torá ni están en este camino. Ellos son los que están allá afuera. Entre ellos hay ovejas perdidas de la casa de Israel, porque muchos de que eran impíos están hoy aquí con nosotros y están superando la prueba, están avanzando y están. Entonces, mira como dice el 4, el impío, o sea, aquí el inicuo, dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece, o sea, no se aborrece todavía a sí mismo, no aborrece su carne, porque si hay algo que nosotros los conocedores ya de la Torá, dentro del pueblo de Yahvé, nosotros ya debemos de aborrecer las malas salidas de nuestra carne, las malas acciones, los malos pensamientos, las malas obras. Ya nosotros debemos de desecharlas de nosotros, debemos de luchar contra ellos. Y no es que nos estén sacando espíritus cada tiempo, no, es que nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos, de ir superando y que nuestra conciencia se vaya elevando. Estoy fallando en esto, me estoy equivocando en esto, caigo mucho en mal genio, me da rápidamente molestia o fastidio o me da pereza o me da disgusto por algo. Entonces usted tiene que ir superando eso, hermano. No puede seguir esa costumbre, mala costumbre, esa debilidad de su carne, seguir gobernando su vida, ¿no? Tiene que dejarse gobernar prácticamente el Eterno. Entonces mire lo que dice el 4, del que no, el mal no aborrece. Este es el que nos toca dejarlo crecer juntamente con nosotros, con el trigo, y dejar que sea el Eterno el que lo corrija. Obviamente, que el pastor
tiene una autoridad. Recordemos que el apóstol Rashaul dijo que cuando habían así personas como ella, dijo Rashaul, estaba buscando el texto, si alguien lo puede colocar ahí en el chat y lo tiene claro, me lo puede colocar ahí en el chat y lo leemos. Rashaul, ¿Cuál de nuevo, mi hermano? el texto dice que Rashaul dice, no, metan a la cárcel a ese que es rebelde, porque quizás de pronto, allá con los azotes del diablo, este se arrepienta. De ese es que está hablando el Salmo, hermano. Por eso es que la conciencia y el nivel de conciencia del pueblo debe ser diferente, hermano. Porque nosotros no somos la iglesia medieval. Nosotros no somos inquisidores, hermano. Yo me gozo por el ejemplo que nos dan los pastores, los pastores principales de esta obra, nuestro hermano Diego, nuestro hermano Ferré. Son hermanos que han tenido misericordia de hombres que han caído, de pronto familias que han caído y las colocan a un lado y los tienen ahí quietecitos. No, no sirven más, hermano, hasta que usted supere su condición, avance y crezca. Cuando yo ya lo vea que usted es una persona sencilla, humilde, manejable, domable, domesticable, que se deja llevar, hermano, vuelva al servicio y vuelva a honrar porque el Eterno es un Elohim de oportunidades, pero oportunidades para sus hijos cuando se arrepienten, cuando se arrepienten. Entonces mire como dice el 5, mire como dice el 5, dice 5 del Salmo 36. ¿Lo encontraste, mi hermano amado? No, señor, no Dice, encuentro Yahvé, la hasta los referencia. cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O hasta nos está mostrando al Elohim verdadero, hermano. A ese Elohim verdadero. Uy, hermano, por eso nosotros debemos de ser en estos tiempos muy cuidadosos con las ovejitas. Tu justicia es como los montes de Elohim, tus juicios abismos grandes. Oh Yahweh, el hombre y al animal conservas. Mire, o sea, tus juicios son abismos grandes, hermano. O sea, que el Eterno va a mandar a esa ovejita por ese abismo, a ese lobito, para ver si de pronto dentro de esos golpes que se da cayendo y bajando, se acuerda como el hijo pródigo del Padre benevolente y misericordioso que tenía. Y dice, he pecado contra el cielo y contra mi Elohim. Volveré a mi casa. Hermano, así hay ovejas de pronto en las que irán, o de pronto en un futuro las vayas a tener. Entonces nosotros, hermanos, no podemos hacer justicia con nuestras manos. La justicia es de Yahvé. Él es el que la imparte y Él la imparte con misericordia. Por eso sigue diciendo, cuán preciosa, oh Elohim, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas, hermano. Si usted ha pecado, ha fallado, todavía tiene sus debilidades físicas, porque yo las tengo, hermano. Muchos de aquí las tenemos, hermano. Aquí no somos perfectos. Perfecto, Yahvé. Busque amparo en la sala de Yahvé. Porque él sí lo va a ver con misericordia, él no va a ser como el hombre. Por eso nosotros aprendimos del rey David, hermano, del Mele David. El Mele David fue misericordioso, un hombre de una conciencia muy elevada. Este camino es de conscientes, de hombres de conciencia muy elevada. Nosotros no pasamos por la calle cuando vemos los desfiles de los homosexuales o del LGTBI diciendo y profiriendo malas palabras contra ellos. Nosotros proferimos es amor y misericordia. Yahweh, tú me libertaste a mí, libertaros también a ellos. Tienes el poder de entrar a la vida de ellos, de nuestros hijos. Si acaso tienes un hijo, hermano, un hijo está mal, misericordia, no lo aborrezcas, dale tu mano. Si no se sienta en la mesa, un día se va a sentar. Un día se va a sentar en la mesa de Shabbat, si has tenido él misericordia, pero si lo has señalado
lo has aborrecido y has proferido juicio contra él de tu boca, hermano, nunca lo vas a ver, porque tu conciencia es una conciencia débil, sin amor, sin amor. Por eso el libro de Gálatas nos termina diciendo, porque más el fruto del Rúa es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley, pero no la ley de la que nos han dicho que la abolieron. No, la ley de la carne, hermano, la ley de la carne. Cuando la Torá gobierna nuestra vida, quiere decir que ya en nosotros están estos frutos del Rúa. Cuando empecemos a ver en nuestra Keilah estos frutos, hermano, vamos a ver los milagros que hicieron los Shelia de Yeshua, hermano, que con la sombra se sanaban los enfermos, los paralíticos, y hacían grandes maravillas. Cuando en nosotros esté el fruto del Rúa, la verdad va a prevalecer, hermano, va a fluir la gloria de Yahvé, pero eso es desde la cabeza hasta los pies del cuerpo, hermano. El Eterno nos bendiga, el Eterno nos guarde, el Eterno te dé sabiduría, hermano mío. No nos menosprecies a nadie, ni maltrates a nadie, ni a tu jefe, ni al que te humilla, ni al que te ha hecho daño. Ámalo con el amor del Eterno y verás que vas a ver días mejores en tu vida y vas a ver la gloria de Yahvé manifestada en tu ser. El Eterno los bendiga. Shalom, shalom. Shalom.